Y la palabra del día de hoy está en el libro de Josué, para que lo vayan buscando. Josué 1. Y sabés que el título de esta palabra es cómo conservamos lo que recibimos. ¿Cómo conservamos lo que recibimos? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios? Qué bueno que es nuestro Dios. Tenemos un Dios de amor, de compasión, de misericordia. La palabra dice que se renueva todos los días. Pero no nos podemos quedar solo con esto, porque no debemos olvidar que también nuestro Dios es un Dios de verdad, de justicia y de orden. No debemos olvidarlo. No debemos olvidar que tenemos un Dios de verdad, que tenemos un Dios de justicia y que tenemos un Dios de orden. Esto lo tenemos que tener presente para saber cómo podemos conservar lo que Él nos entrega. Y hoy el Señor quiere dejarnos una gran herramienta para nuestras vidas, de cómo tenemos que conservar, cómo tenemos que llegar a cuidar todo lo que Él nos entrega. Porque a través de los testimonios estamos viendo cómo el Señor entrega constantemente cosas, ¿o no? Hay restauración, hubo sanación, transformación. Pero ¿cómo puedo yo conservar todo eso? Porque si deseamos ser personas bendecidas, yo no sé cuántos desean ser personas bendecidas en este lugar. Primero necesitamos tener fe. Tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que ser personas de fe. Y si deseamos conservar las bendiciones, ¿sabés qué necesitamos hacer? Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer a Dios. Iglesia, las bendiciones se reciben por medio de la fe. Las bendiciones se reciben por medio de la fe, pero se conservan por medio de la obediencia. Se conservan por medio de la obediencia. Y vamos a ir ahora, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a ver la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acerca de cómo tenemos que conservar las bendiciones que Él tiene guardadas para nuestras vidas? Fíjate que el pueblo tenía una tierra prometida. Todos saben que cuando salen de Egipto van al desierto camino a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida era un regalo de Dios. Era un regalo de Dios para su pueblo. Era un regalo de Dios para cada uno de sus hijos, porque Él así se lo prometió. Encontramos Josué 1. ¿Y cuál es el primer versículo que te viene a mente si yo te digo Josué 1? Yo creo que todos decimos 1:9. Esfuérzate y sé valiente. ¿O me equivoco? Es el primero que viene a la mente. Pero el Señor hoy quiere que aprendamos a cómo no perder sus bendiciones. Porque sabemos que nos tenemos que esforzar, que tenemos que ser valientes. Pero hoy el Señor nos va a dar una llave para que no perdamos nuestras bendiciones. Mira, yo te voy a compartir de Josué 1, de los versículos 2 al 4. La palabra del Señor dice así: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo
a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Hasta acá la palabra del Señor. El Señor le dijo a Josué que llegó el momento. Moisés ya no estaba más, era él ahora. Y fíjate que el Señor le dice, les marca los límites de la tierra prometida. Recién lo leímos, desde el desierto, el Negev, hasta el mar Mediterráneo. Él marca los límites que tenía ese regalo que él le estaba dando. Ese regalo de parte de él que era la tierra prometida. Ahora, para los que están acostumbrados a leer, ¿sabes qué? Pasó algo con esa tierra. Porque los límites que fijó Dios, los límites de esa tierra prometida, superan en gran medida a la heredad que después reparten oportunamente. Léelo en Josué 13 al 19, de los capítulos 13 al 19. ¿Se entiende? El Señor le dijo, de acá hasta acá, te lo doy. Pero cuando llegó el momento de repartir entre todos esa tierra, era más chica. Lo que llegaron a repartir era menor de lo que el Señor les había prometido. ¿Y qué pasó? ¿Saben lo que pasó? ¿Por qué el pueblo tuvo menos extensión de tierra que la que Dios le había prometido? ¿Por qué no se cumplió la promesa del Señor? ¿Sabes por qué? Porque eso dependía solamente de Israel. Dependía del pueblo el cumplimiento de la promesa. Porque ellos eran los que debían actuar con fe, creyendo en la palabra de Dios. Dice, todo lo que pise la planta de tus pies, le dijo el Señor. ¿Sí o no? Ellos eran los que debían actuar. Dios le había dado. Dios le había dicho lo que le iba a entregar. Decía que todo el lugar que toque la planta de tus pies. Pero la falta de fe en esa palabra privió a Israel del cumplimiento total de la bendición que el Señor tenía para ellos. Se conformaron con menos. No siguieron avanzando. Y esto pasa igual en nuestras vidas. Tenemos una promesa de Dios, una promesa firme del Señor. Y por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso, no llegamos a apropiarnos de todas las bendiciones reservadas por Dios para nosotros. Ahora bien, los israelitas no solo no consiguieron poseer toda la tierra prometida, sino que la que habían obtenido la perdieron. ¿Sabes por qué? Porque hubo desobediencia. Después investigar. Fíjate que fueron llevados cautivos a Babilonia. Perdieron lo que el Señor les había dado. Porque, iglesia, las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia. Que eso te entre. Las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia. Porque la palabra decía que la tierra prometida siempre iba a ser para Israel. Pero para eso tenían que obedecer a Dios. Porque de lo contrario, Dios le quitó ese regalo. Y esto, mira, así pasó.
Yo te voy a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 24, 14. Mirá lo que dice. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a personas en total, a personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Llegó el enemigo y se llevó todo. Perdieron lo que el Señor les había dado, la heredad de esa tierra. ¿Y cuántas personas muchas veces acuden al Señor en busca de una bendición? Yo no sé si vos conocés, yo conozco muchas que llegan a la casa del Señor buscando una bendición de parte de Él. Pero sabés que cuando reciben eso que vinieron a buscar, y esto corre por mi cuenta, muchos se olvidan de Dios. Dejan de congregarse. Ya no vienen más a las reuniones, vos le mandás mensaje y ni el visto. Ya no agradecen lo recibido, se olvidan de lo que el Señor obró en sus vidas. Personas que se vuelven al mundo, actúan en desobediencia a la palabra. Y sabés que hay veces que te lo cruzás y ellos todavía creen que Dios está con ellos. ¿Y qué es obligación de Dios todavía? Seguir en contacto con ellos. Porque una vez que conocemos las verdades de Dios, solo si elegimos transitar el camino correcto, el camino de la obediencia, es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Porque las bendiciones se reciben por medio de la fe. Yo tengo fe, yo creo, yo confío. Pero las voy a conservar si hay obediencia. Si solo hay obediencia, voy a conservarlas. Fíjate que Dios le prometió a Josué que todo lo que emprendiera siempre que obedeciera las instrucciones del libro de la ley. Fíjate, Josué 1:7 le dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te olvides de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Quería que le vaya bien, tenía que obedecer todo lo que Moisés le había dejado. Entonces esto es algo que tenés que anotarte, iglesia. Agendalo. Este es un secreto revelado de Dios a través de su palabra. Que la obediencia de Dios es el secreto de la verdadera prosperidad. ¿Querés que te vaya bien? Tenés que obedecer. Después vas a estar renegando, llorando en los rincones, protestando, murmurando. ¿Querés que te vaya bien? Tenés que obedecer. ¿Querés que haya prosperidad? Tenés que obedecer lo que el Señor te pide que hagas. Porque solo nos va a ir bien en la vida si obedecemos a Dios, si seguimos sus consejos, los consejos de Dios, y el triunfo va a estar de nuestra parte. Pero para eso tenemos que obedecer. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto de la obediencia. No es algo que tenemos que tomar a la ligereza o decir otra vez me habla de obediencia. Porque fíjate que Dios se lo prometió a Josué. Le dice que nadie lo va a vencer, porque él era el que lo iba a ayudar. Josué 1:5: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo
como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré, le dice el Señor. Qué lindo, el Señor con nosotros. Nadie nos puede hacer frente. Pero si vos seguís leyendo al poco tiempo, Josué y su ejército fueron derrotados. Y fueron derrotados por un ejército insignificante, chiquito, el pueblo de Jai. Léelo en Josué 7:4. Pero entonces, iglesia, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no se cumple la promesa del Señor? ¿Sabes por qué no? Porque desobedecieron. Y la promesa de protección estaba condicionada a la obediencia. Y como Israel desobedeció, fueron derrotados. ¿Qué pasó? Hubo pecado escondido en el pueblo. Fíjate Josué 7. Mira, el versículo de Josué 7:1 dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zumri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¡De la tribu de Judá! De la tribu de Judá, todos sabemos. Ruja león. De esa tribu era Acán. Y mirad el versículo 7:10b. Dice... el 11, le dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esto, desobedeció el pueblo. El Señor le dijo lo que tenían que hacer y cómo deberían actuar. Y fíjate lo que hicieron. Hubo alguien que no cumplió, que no obedeció. Las bendiciones, iglesia, no llegan sin fe. Y sin obediencia las bendiciones se pierden. Sin obediencia las bendiciones se pierden. Porque cuando hay desobediencia, ¿sabes lo que perdemos también? Es estar en su presencia. No estamos en su presencia. Y muchas veces nos engañamos pensando que todavía estamos en la presencia de Dios cuando hay desobediencia. Léelo en 2 de Crónicas 15:2. Porque Dios estará siempre con nosotros si nosotros somos obedientes. Fíjate que cuando el Señor lo llamó a Moisés, le aseguró que estaría con él. Éxodo 3:12. Pero vos seguís leyendo y dice que más adelante, por la desobediencia del pueblo, el Señor le dice: yo no voy más a acompañarte. Éxodo 33, del 2 al 3. Al mismo Josué, te lo leí hace un ratito, le dice: yo estaré contigo. Pero después dice: no seguiré más con ustedes. Pero mirá, Josué 7:12. Yo te leo la última parte. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, le dice el Señor, a menos que destruyan las cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. ¡Arrepentimiento! Hay que dar a luz, había que sacar a luz el pecado. Y había que arrepentirse. Porque cuando el pueblo había pecado en ese momento. Y si no había un arrepentimiento, Dios los iba a abandonar. Porque donde hay pecado hay
desobediencia. Y Dios no puede estar. Y si tenés duda, fíjate lo que pasó en el Gólgota, cuando lo van a crucificar al Señor. El Padre se aleja de Él. Se alejó de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se llenó de nuestro pecado. Entonces Dios no puede estar. Padre, ¿por qué me abandonas?, le dice. Porque donde hay pecado, Dios no está. Y esto es así de clarito. Te guste o no te guste. Si hay pecado en tu vida, no está Dios con vos. Y cuando te digo pecado, es todo pecado. No me vengas con pecado grande o pecado chiquito. El pecado es pecado. Y Dios no está. Dios no puede estar. Porque decíamos que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Pero también es un Dios de verdad. Es un Dios de justicia, es un Dios de orden. ¡Orden! Yo creo, iglesia, que ya todos nos dimos cuenta que es lo único que garantiza la bendición y la presencia de Dios, ¿verdad? Es la obediencia. La obediencia al Señor. Ya basta de seguir perdiendo bendiciones. Ya basta de seguir perdiendo bendiciones por no ser obedientes. Por mantenernos obedeciendo a medias, como a nosotros nos parece. Porque muchas veces decidimos nosotros qué parte obedezco y qué parte no. Yo recuerdo haber escuchado una prédica de Claudia que esto es como que las cosas que te molestan le arrancas la hoja. Y va a llegar un momento que la Biblia tuya va a ser chiquita. Porque la adaptaste a tu forma. Todo lo que te molestó, lo que te confrontó, lo sacaste. Pero desgraciadamente te perdiste. Te perdiste. Fíjate que, ¿qué es lo que Dios le pidió a Josué que hiciera? El Señor le dice a Josué que él tenía que leer y estudiar el libro de la ley. Y que ese era el único medio para conocer de primera mano cuál es la voluntad de Dios y obedecerla. Mirá si no es importante leer la Biblia. Y hay personas que no la leen, no la agarran. ¿Y cómo la vas a obedecer? ¿Cómo vas a cumplir lo que el Señor está esperando que hagas? Para que Él te siga dando bendiciones. Si no la lees, no la agarrás. Y te lo dice alguien que durante 2 años la Biblia estuvo sobre el modular porque no era para mí ese tema. No te dejes engañar más por el enemigo. Lee la palabra. Si querés saber cuál es el mejor camino, el único camino que tenés por delante, para saber cuál es la voluntad de Dios y para poderlo obedecer. Pero te lo voy a leer. Josué 1:8 le dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hay que leer la palabra para saber si estoy bien, si estoy caminando correctamente. ¿Me estoy manejando bien? ¿Me estoy comportando bien? ¿Estoy haciendo las cosas que el Señor me pide? ¿Hay algo que está fuera de lugar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¡Búscalo acá! ¡Búscalo acá! Búscalo en su palabra. Iglesia, este es el mensaje. Ya no basta, ya tiene que haber un cambio. Porque no somos bendecidos solo por conocer la palabra, sino vamos a ser bendecidos cuando lo obedezcamos. Recién ahí vas a ser bendecido. Porque muchos la conocen,
pero no la obedecen. Muchos la conocen y obedecen poco. Y así les va. Vos lo ves que pasan los años y están siempre de mal en peor. ¿Y cómo? Te recitan versículos de memoria. Cuando vos le querés hablar, ellos saben más. Y mira, ¿y dónde está? ¿Qué es lo que pasa? Santiago 1:22 dice que no es suficiente oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. No hay que ser oidores, hay que ser hacedores, dice Reina Valera. Lucas 11:28 dice que bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. No solo la obedece. Lucas dice la tenés que poner por práctica. Iglesia, queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este lugar? Amén. Necesitamos tener fe. Amén. Pero nuestra fe tiene que ser genuina. No una fe que dependa de emociones solamente. Porque este tipo de fe, de emociones, no soporta los tiempos difíciles. Y termina siendo una fe de tropiezo solamente. Yo la bendigo a Graciela, porque esa es una fe genuina. Porque Graciela perdió un hijo. Sin embargo estuvo siempre estuvo, y hoy lo dijo. Y ahora por esas cosas de la vida, su hijo y su nuera se equivocaron de rumbo y están pagando. Pero vos tenés que mantenerte firme, tu fe tiene que ser genuina, porque si no, lo primero que haces te vas. Porque le echas la culpa a Dios de lo que está pasando. Porque parecería que Él no te lo cuidó. Que Él hizo mal las cosas para que tu hijo pasara por lo que está pasando. Y no es así. No es así. Porque las emociones solo pueden traer gente. Pero son gente que no terminan echando raíces. Son las que no perduran. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Perseveren, sean constantes, trabajen para el Señor. Tenés que echar raíces. Echemos raíces, iglesia. Echemos raíces en la palabra de Dios. Porque hoy yo creo que quedó claro que si deseamos conservar bendiciones, necesitamos obedecer, ¿verdad? Y decíamos que las bendiciones se reciben por fe. Bartimeo fue sanado porque tuvo fe. Léelo, Marcos 10:52. Lo mismo le sucedió a la mujer del flujo de sangre. Tuvo fe, Marcos 5:34, en la que dijo si tocara solo el borde de su manto. Con el ciego de Jericó, Lucas 10:48 también. La fe lo salvó. La mujer que ungió los pies de Jesús con ese perfume de alabastro recibió perdón de sus pecados porque tuvo fe. El mismo Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Lucas 7:50. Iglesia, yo no sé si te estás dando cuenta. Yo no sé. Si te estás comprendiendo que sin fe no hay bendiciones. Sin fe no hay bendiciones. Y sin obediencia las bendiciones se pierden. Fíjate, el enfermo del estanque de Betesda. Yo te hablo como que todos conocen, porque me imagino que son estudiosos de la palabra. Todos estos personajes que te lo leí los conocemos, ¿verdad? Amén. ¿Los conocemos, iglesia, o no? Amén. Bartimeo, la mujer del flujo de sangre, ¿sí?
el enfermo del estanque de Betesda, después de que Jesús lo sanó, el mismo Jesús le hace una advertencia. ¿Qué le dijo? No peques más, o te pasará algo peor. No peques más, o te pasará algo peor. Mirá si no se pierden las bendiciones. Juan 5:14, léelo. La desobediencia nos hace perder los milagros. La mujer adúltera, los religiosos se la traen a Jesús y le preguntan qué hacemos con ella. Y Jesús le dice que hagan lo que dice la ley de Moisés. Debían apedrearla. Jesús le dijo, cumplan con la ley. Pero el primero que tirara su piedra tenía que estar libre de pecado. ¿Sabes que nadie pudo tirar una piedra? Nadie pudo tirar una piedra, ninguno pudo hacerlo. Y todos se fueron yendo. Quedó solo la mujer y Jesús. La mujer delante de Jesús. Jesús le dice, ni uno solo te condenó. Y yo tampoco. Vete y no peques más. No peques más. Iglesia, Jesús le dio un regalo muy valioso, le dio su perdón. Pero ahora ella, para conservarlo, no tenía que pecar más. Iglesia, no pequemos más. Cada uno, examinémonos por dentro y no pequemos más. Ponete de pie. Porque si queremos ser bendecidos, debemos tener fe. Si queremos ser bendecidos, debemos tener fe. Tenemos que tener fe y obedecer a Dios. Gracias, Padre, gracias. Gracias te doy. Porque solo debemos hacer una cosa. Solo nos pedís una cosa, que es obedecerte. Y así sabemos que vamos a conservar todas tus bendiciones. Gracias por dejarnos una sola cosa para hacer, porque vos hiciste el resto. Vos ya hiciste todo, escudándose en las misericordias de Dios. Porque a partir de hoy reconocemos que la única manera de retener las bendiciones, los milagros, es la obediencia. Y aquellos que entendieron el mensaje, aquellos que lo comprendieron, yo te invito a que pases al altar, que pases a sellar esta palabra. Que pases a sellar esta palabra para tu vida. Si consideras que esta era la palabra que estabas necesitando. Si hoy el Señor te estuvo hablando, no dejes pasar este momento para encontrarte con Él. Y yo te decía que no nos escudemos en las misericordias de Dios que se renuevan todos los días. Porque hay mucha mentira de Satanás que me permite tomarme libertades. Total, la misericordia de Dios se renueva todos los días. Mentira de Satanás. Tenemos un Dios misericordioso, pero tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios de orden. Gracias te doy, Señor, gracias. Gracias por todo. Yo creo, iglesia, que hoy el Señor nos estuvo hablando para que nuestro enemigo no nos siga engañando tanto. Porque muchas veces con este tema del amor, de la misericordia, nos quiere hacer creer que está todo bien. Y está todo bien si obedezco al Señor. Porque si no obedezco al Señor, no está todo bien. No está
todo bien, no te dejes engañar. Porque donde hay desobediencia, donde hay pecado, el Señor no puede estar. Donde hay desorden, el Señor no puede estar. En esos lugares el Señor nunca puede estar. En el océano de tu espíritu y allí adoraré. Jesus. Al Dios de mi amor.
nos estuvo pidiendo que hagamos una sola cosa. Que hay una sola cosa que nosotros debemos hacer para que Él nos llene con sus bendiciones. Que nos llene, que nos llene. Querés tener prosperidad, querés tener abundancia, querés tener una vida sana. Solo nos pide que tenemos que obedecer una sola cosa. Y muchas veces no la podemos hacer. Pero yo creo que a partir de hoy, cuando estemos en ese momento de tomar esa decisión, porque hay un instante, y yo creo que todos nos damos cuenta, o yo soy solo el que se da cuenta cuando casi entra por la puerta equivocada, porque nos pasa a todos, pero tenemos que tener ese dominio propio y pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra guía, porque Él te va a revelar: no, ahí no entres, cámbiate de vereda, no te juntes, no tomes, no abras ese mensaje. Es Él el que nos guía. Obedezcamos la palabra, obedezcamos. Y fíjate que te nombré cosas cotidianas donde tenemos que obedecer. Y no dejes de leer su palabra. Investiga, lee. Me gustaría que ninguno de la congregación vuelvan a decir: yo no puedo leer. Porque si no podés leer, sos presa fácil del enemigo. Si no podés leer, el enemigo va a hacer lo que quiera con tu vida. Porque te va a engañar. Si él es un mentiroso, es padre de mentira, dice la palabra. Por eso vos tenés que tener el conocimiento para no dejarte engañar. Esto es lo que tratamos desde este lugar. De que no pierdas más bendiciones. Que camines correctamente. Le dice a Josué: no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Este es el camino. Y Dios es amor, Dios es amor. Dios es misericordioso, son grandes sus misericordias. Dios trae consuelo, seguro que sí. Pero cuidado, porque también es un Dios de verdad. Es un Dios justo. Así que tenemos que discernir. Esta es la palabra. Discernir. Pedile mucho al Espíritu Santo que te dé esto de discernir, para saber qué está bien, qué está mal. Discernir los espíritus. Discernir. Anotate esta palabra. Discernir. Esto es lo que necesitamos. Que el Espíritu Santo nos llene con su poder para que podamos discernir, para que no nos equivoquemos más. Porque yo creo que más de uno ya estamos cansados, ¿verdad?, de perder bendiciones. Porque lo vemos en los testimonios, la cantidad de veces que el Señor nos quiere bendecir. Y muchas veces se nos escapan por nuestra desobediencia. Porque recordad que donde hay desorden, Dios no está. Donde hay pecado, Dios no está. Donde hay desobediencia, Dios no está. Por eso pedimos, te pido, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Amén, amén y amén. Gracias, ese es el aplauso que me merezco yo. Ahora vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Gracias, Iglesia. Gracias por haber estado presente en esta reunión. Para los que nos siguieron por las redes también, hoy creo que todos nos llevamos una gran herramienta. Y es una sola. Obedecer. Fíjate que una sola cosa nos pide.
Si hubiesen varias, vos decís, oh, pero no. Es una sola, obedecer. Así que no podemos decir que no le puedo aceptar una cosa cuando Él hace tanto por nosotros. Así que fíjate, cada vez que tomes una decisión que vaya en contra de lo que te dice la palabra, o que te vaya en contra de servirlo a Él, eso también es desobediencia. No pongas más excusas. Hay que servir al Señor, hay que trabajar en su obra. Lucas decía que había que ponerlo por práctica, hay que estar. Lucas fue el único que se quedó con Pablo. En el último tiempo era el único que estuvo. No perdamos más bendiciones, iglesia. No perdamos más bendiciones. Gracias por todo. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y paz.